Me llamo Ernesto Godínez. Soy de un pequeño pueblo llamado San Bartolo, en las montañas del estado de Puebla, México. Durante más de 25 años trabajé como sepulturero en el Panteón Municipal. Podría decir que he enterrado a más personas de las que he conocido en vida, y también he escuchado más susurros bajo la tierra de los que quisiera recordar. Mi historia empieza una noche de octubre, en el 2012, poco antes del Día de Muertos. El clima ya empezaba a cambiar. Las noches eran más húmedas. Los árboles crujían, como si algo se deslizara entre ellos, y el aire tenía ese olor particular que precede a la lluvia y a la muerte. Yo siempre he sido escéptico. En un lugar donde la superstición abunda, me acostumbré a ignorar los rumores de fantasmas, almas en pena y brujas que rondaban el cementerio. Mi trabajo era simple: cavar, enterrar, sellar, limpiar. Pero esa noche, algo cambió. Me tocó hacer una exhumación por orden del municipio. Un viejo llamado Don Apolinar había sido enterrado hacía casi 20 años, y sus restos serían trasladados porque su hija, que vivía en Estados Unidos, quería llevarlo a un panteón privado. Llegué con mi linterna y mis herramientas al sepulcro número 7C, justo al borde del panteón viejo, donde las lápidas ya estaban torcidas y el musgo crecía sin control. Era un lugar que pocos visitaban, y menos de noche. Comencé a cavar con calma. La tierra estaba más húmeda de lo normal, casi lodosa, como si algo se moviera bajo ella. A cada palazo sentía como si el suelo respirara. Me detuve varias veces, pensando que eran imaginaciones mías, pero cuando llegué al ataúd, escuché un golpeteo suave, 3 golpes, pausados, como si alguien desde adentro tocara para salir. Pensé que mi mente me jugaba una mala pasada. Tal vez era una raíz o un animal escarbando, pero cuando abrí el ataúd, el cadáver de Don Apolinar estaba perfectamente conservado. Su piel ceniza parecía de cera, los ojos abiertos como si no hubiese muerto. Su boca estaba torcida en una mueca de desesperación. Lo peor fue ver que sus uñas estaban astilladas, como si hubiese intentado rasgar el interior del ataúd. Retrocedí mareado. Quise vomitar, pero no pude. Cerré el féretro de inmediato temblando. Cuando intenté volver a sellarlo, noté algo más: las marcas en la tapa por dentro, decenas de rasguños, como si hubiera intentado salir. Pero eso era imposible. Él fue velado, enterrado, con acta de defunción y todo. Decidí no decirle nada a nadie. Pensé que si hablaba, dirían que estaba loco o que me había inventado todo. Así que terminé la exhumación, y al día siguiente entregué el cuerpo a la funeraria encargada del traslado. Pero no fue la última vez que algo así ocurrió. 2 semanas después, una joven llamada Marina fue enterrada. Tenía apenas 17 años y murió en circunstancias extrañas. Algunos decían que fue un accidente doméstico, otros que la encontraron en el campo, sin marcas de violencia, pero con los ojos completamente blancos, como si hubiese visto algo tan horrible que le arrancó el alma. Su madre, doña Irma, estaba deshecha en el entierro. Decía entre gritos que eso se la había llevado, que ellas habían vuelto. Volví a mi rutina. Pero desde el día que enterré a Marina, todo en el panteón cambió. Por las noches, escuchaba a alguien llorar cerca del mausoleo de los Arismendi, donde ya no había tumbas nuevas desde hacía una década. Escuchaba pasos suaves entre las lápidas. Una vez, al revisar si algún visitante se había quedado encerrado, vi a una mujer parada junto a la tumba de Marina. Llevaba un vestido blanco sucio y el cabello cubriéndole el rostro. Cuando me acerqué, simplemente desapareció. Lo peor ocurrió un mes después. La tierra en la tumba de Marina amaneció removida, como si alguien la hubiese intentado abrir desde adentro. Llamé a las autoridades, pero el forense dijo que todo estaba en orden. Me advirtieron que no hiciera escándalo. Fue entonces cuando empecé a escuchar la voz. Cada noche, mientras limpiaba o revisaba el cementerio, escuchaba que alguien me llamaba por mi nombre. «Ernesto,
Ernesto. Al principio era suave, casi como un susurro entre las hojas. Luego se fue haciendo más insistente. Algunas veces venía del subsuelo, otras veces detrás de mí, incluso si estaba completamente solo. Una madrugada, harto del miedo, decidí seguir la voz. Me llevó hasta una tumba sin nombre, apenas una cruz de madera podrida. La tierra temblaba levemente. Cavé con desesperación, como si una fuerza me impulsara. Al llegar al ataúd, algo dentro se movía. No abrí, no me atreví. Tapé de nuevo como pude, y esa misma mañana renuncié. Pensé que alejarme del cementerio sería suficiente. Pero desde entonces, en cada lugar donde intento dormir, escucho golpes suaves en las paredes. A veces siento que la cama tiembla levemente, como si la tierra bajo mí respirara de nuevo. Si alguien está escuchando esto, no jueguen con los muertos. Algunos, quizás, no querían irse. Mi nombre es Ramiro Mendoza. Durante 12 años trabajé como sepulturero en un cementerio rural llamado La Loma Santa, en las afueras de Tegucigalpa, Honduras. Llegué allí cuando tenía 30 años, buscando alejarme de la ciudad, de las deudas y de ciertos errores que prefiero no mencionar. No era un mal trabajo. Pagaban poco, sí, pero era tranquilo. Nadie molestaba. Y el silencio lo envolvía todo como un manto pesado. El cementerio estaba a media loma, con una pequeña capilla al centro y un cuarto de mantenimiento donde vivía solo. Los entierros eran pocos, a veces uno por semana. El resto del tiempo lo pasaba limpiando, pintando cruces, cortando maleza. Me parecía un buen lugar para comenzar de nuevo, pero había reglas no escritas. Don Justo, el anterior encargado, un hombre delgado y tembloroso, me las dijo el primer día: nunca camines entre las tumbas después de las 12. Nunca aceptes entierros que lleguen sin papeles. Y si escuchas que alguien te llama por tu nombre desde dentro de una tumba, no respondas, solo seguí caminando. Pensé que eran supersticiones de viejo. Me reí. Él no lo hizo. Las primeras semanas fueron normales. Algunas noches se escuchaban ruidos extraños, pero los atribuí al viento o a los animales del monte. Hasta que llegó el primer entierro extraño. Fue una tarde gris. Una familia llegó con el cuerpo de un joven. No traían acta de defunción ni autorización. Solo dijeron que murió de algo que no se puede nombrar. Iban vestidos de negro, incluso los niños, todos en silencio, con los rostros pálidos como si no hubieran dormido en días. La madre del difunto llevaba un collar hecho de dientes humanos. Les dije que sin papeles no podía enterrarlo, pero el padre me puso una bolsa de lona en la mano. Al abrirla vi billetes arrugados y algo más, una muñeca tallada en hueso con los ojos pintados de rojo. Acepté. Cavé la tumba al fondo, donde el cementerio ya se fundía con el bosque. Mientras bajábamos el ataúd, el aire se volvió espeso. Un olor a carne podrida lo llenó todo. Aunque el cuerpo había sido recién preparado, la madre del difunto rezaba en un idioma que jamás había escuchado, como un canto gutural, ronco y repetitivo. Cuando terminaron, me pidieron que no pusiera cruz, solo piedras encima, y que nunca revelara el lugar. Esa noche comenzó la pesadilla. Desperté a las 3 de la mañana con la sensación de que alguien caminaba fuera de mi cuarto. Escuchaba pasos pesados sobre la gravilla. Tomé la linterna y salí. Todo estaba en calma, pero al volver encontré la muñeca de hueso en mi cama, la misma que vi en la bolsa. Pensé que alguien me estaba jugando una broma macabra. La lancé lejos, al bosque. 2 días después, al pasar cerca de la tumba del joven, noté que la tierra estaba revuelta, como si algo hubiese intentado salir. No había huellas, solo la tierra removida desde dentro. Me quedé parado varios minutos frente al montón de piedras, sintiendo un escalofrío subirme por la columna. Esa noche, el aire olía a ceniza. Las cosas fueron empeorando.
Escuchaba golpes bajo tierra. A veces, al amanecer, encontraba cruces rotas, y en las paredes del cuarto donde dormía, aparecían símbolos dibujados con tierra húmeda. Una noche soñé que me encontraba caminando por el cementerio, pero no podía despertar. Me miraban desde las tumbas. Cientos de ojos, rojos, abiertos. Al fondo vi al joven que había enterrado. Me tendía la mano. Me decía, ahora es tu turno. Desperté gritando. Pero lo peor fue descubrir que tenía tierra bajo las uñas. Fui al pueblo a contarle a don Francisco, un anciano que conocía bien las historias del lugar. Cuando le mencioné el entierro sin papeles, su rostro se endureció. Me dijo, ese muchacho fue elegido. Lo entregaron. Es un pactado. La tierra no lo acepta. Me explicó que hacía generaciones. Existía un grupo que ofrendaba vidas al cerro para recibir poder, fortuna o salud. Pero los cuerpos debían enterrarse en lugares donde la muerte no habita sola, y la Loma Santa, al parecer, era uno de esos lugares. Había sido campo de batalla en la época colonial, y luego lugar de ejecución de brujas durante la independencia. Cada vez que enterras un cuerpo maldito en suelo maldito, abrís una puerta. Me dijo, quise irme, pero ya no era tan fácil. Al regresar al cementerio, encontré mis pertenencias afuera del cuarto, empapadas por una lluvia que nadie más había sentido. Todo estaba cubierto de ceniza. En la capilla los cirios se encendían solos, y el ataúd del joven ahora estaba afuera, abierto. Esa noche fue la peor de mi vida. Cayó una tormenta que parecía querer partir el mundo en dos. Los rayos iluminaban las tumbas como si la muerte misma bajara en cada relámpago, y entre el estruendo del viento, escuché mi nombre. No como un susurro, como un grito desde debajo de la tierra. Corrí. Corrí por entre las lápidas, tropezando, resbalando. Sentía que algo me seguía, algo que no corría, sino que se arrastraba. Un peso antiguo, denso, invisible, pero muy real. Al llegar al portón del cementerio, lo encontré cerrado con cadenas. Nunca había estado así. Grité, golpeé, lloré, hasta que escuché la voz detrás de mí. Ramiro, abrí la tierra. Me di vuelta. Allí estaba el joven, o algo que lo parecía. Su rostro era una máscara de hueso y barro, los ojos huecos, la boca abierta en una sonrisa sin labios. Caminaba hacia mí como flotando, los pies apenas tocando el suelo. No recuerdo cómo escapé. Desperté 3 días después, en una clínica rural. Me encontraron en el camino, deshidratado, cubierto de lodo, repitiendo los mismos 3 números una y otra vez. 43, 43, 43 era el número de la tumba donde enterré al joven. Desde entonces, no he vuelto a ese lugar. Pero todas las noches, a la misma hora, mi teléfono suena. Nunca hay nadie al otro lado, solo estática, y entre la estática una voz que apenas se entiende. Abrí la tierra. Mi nombre es Julián Herrera. Soy de un pequeño caserío en las afueras de Medellín, Colombia. Desde los 16 años ayudé a mi tío Miguel en el cementerio del pueblo, uno de esos lugares perdidos entre cafetales y lomas brumosas, donde la neblina no se disipa ni a mediodía. Él era el sepulturero desde hacía más de 40 años, y aunque todos le tenían respeto, también lo evitaban. Decían que hablaba solo entre las tumbas, que a veces enterraba cajas selladas sin nombre ni cruz, y que más de una vez se le vio cargando ataúdes en medio de la noche, sin velorio, sin familiares. Yo, siendo un muchacho, no entendía del todo esas historias. Pensaba que exageraban, hasta que una noche me tocó ver la verdad. Todo comenzó con un encargo especial. Mi tío me despertó cerca de las 2 de la madrugada. Me dijo que lo acompañara al panteón. Había que preparar una sepultura para una entrega urgente. En ese momento no pregunté nada. Lo seguí medio dormido, con una pala al hombro,
y la linterna en mano. Cuando llegamos al cementerio, noté que había una camioneta vieja estacionada afuera. 2 hombres esperaban junto al portón, cubiertos con gabardinas negras. No saludaron, solo asintieron y siguieron a mi tío hasta una esquina del panteón, donde el musgo cubría casi todas las lápidas. Allí, bajo una ceiba vieja, comenzaron a cavar conmigo. El ataúd que bajaron no tenía nombre, ni placa ni flores. Era de madera cruda sin adornos. Uno de los hombres se me acercó y me puso la mano en el hombro. No preguntes nada, pelao. Esto es por el bien de todos. Sentí un escalofrío, no por lo que dijo, sino por el tono, como si ocultaran algo que yo no debía saber. Esa misma noche soñé que alguien me hablaba desde debajo de la tierra. Me decía que lo habían enterrado vivo, que no era su hora, que tenía frío. Me desperté empapado en sudor y al mirar por la ventana, juro que vi a alguien parado en el cerro del cementerio, con una linterna en la mano, mirándome fijamente. Cuando parpadeé, ya no estaba. A la mañana siguiente confronté a mi tío. Me dijo que esas entregas eran parte de un acuerdo que había hecho con ciertas personas desde hacía muchos años, que no debía meterme más. Pero su rostro mostraba miedo, miedo real. Dijo que una vez se negó a recibir uno de esos cuerpos, y días después su esposa murió en circunstancias extrañas. Los que mandan esos féretros no son de este mundo, Julián, son de la sombra. Me repitió eso como si fuese un rezo. Esa frase me marcó. Pasaron las semanas, y mi tío comenzó a deteriorarse. Hablaba solo. Se encerraba en su cuarto a quemar cosas en un brasero y a rezar en un idioma que no reconocía. Una noche escuché golpes desde su habitación. Cuando entré, lo encontré con los ojos en blanco, escribiendo símbolos en las paredes con ceniza. Al día siguiente, ya no me reconocía. Murió 3 días después, en su cama. El médico dijo que fue un infarto, pero yo sé que fue otra cosa. Al registrar sus cosas, encontré un cuaderno viejo, con anotaciones de cada entierro raro que había hecho, nombres tachados, fechas que no coincidían, y un dibujo, un símbolo tallado una y otra vez, una especie de ojo con raíces, rodeado por ataúdes. También había una carta dirigida a mí. Decía: el cementerio es la entrada. El que lo cuida debe sellar lo que quiere salir. No dejes que lo abran. Contra toda lógica, decidí quedarme con el trabajo. Tal vez por respeto, tal vez por miedo. Durante semanas todo estuvo tranquilo, hasta que una madrugada recibí la misma visita. 2 hombres, mismo aspecto, misma camioneta. Dijeron que había una nueva entrega. Me negué. Les dije que no aceptaría más entierros sin registro ni familia, que eso se acababa ahí. Me miraron en silencio durante varios segundos y se fueron. Creí haber ganado. Esa noche, soñé que me enterraban vivo. Sentía la tierra caerme encima, una pala tras otra. Me desperté ahogándome. A la mañana siguiente, el cementerio amaneció con una tumba nueva, cavada perfectamente, con un ataúd de madera cruda dentro. Nadie la había cavado, nadie la había visto llegar. Desde entonces, todas las noches escucho pasos entre las tumbas, susurros que me llaman por mi nombre, una risa infantil cerca de la entrada vieja, una mujer que canta en un idioma antiguo cuando la luna está llena. A veces encuentro velas negras encendidas frente a ciertas lápidas, símbolos tallados en los árboles y cuervos muertos con la lengua afuera. Intenté renunciar, irme del pueblo, pero no pude. Cada vez que lo intentaba, algo pasaba. Una vez me quedé dormido en el bus rumbo a Medellín y desperté de nuevo frente al panteón. Otra vez el auto simplemente se detuvo y no volvió a arrancar. Y la peor fue cuando recibí una llamada en la madrugada. Era mi madre, pero ella había muerto hacía 3 años. Su voz me dijo: no puedes irte, mijo. Aún no has cerrado la puerta. No sé cuánto más podré resistir.
Cada vez siento que el panteón me reclama más, como si mi alma ya tuviera raíces ahí, como si ya no pudiera vivir fuera del cementerio. Y a veces me descubro a mí mismo cavando una tumba sin saber para quién es. Pero en el fondo, ya lo sé, es para mí. Mi nombre es Daniel Rojas. Fui sepulturero en el Cementerio Central de Santa Rosa, una ciudad pequeña al norte de Argentina. Trabajé allí durante 14 años, desde que era apenas un muchacho. Al principio hacía tareas básicas: limpiar senderos, cargar palas, ayudar con entierros, abrir nichos. Nada que me quitara el sueño, al menos no en los primeros meses. El cementerio estaba dividido por bloques. El más nuevo era el 12, donde las tumbas eran frescas, los mausoleos modernos, y la mayoría de los deudos aún llevaban flores. Pero el bloque 9, ese lugar era distinto. Decían que nadie quería encargarse del 9. Incluso los jefes de la municipalidad evitaban hacer recorridos por allí. Estaba apartado al fondo, con lápidas que databan de principios del siglo pasado. Muchas tumbas estaban semi-hundidas, los nombres borrados por el tiempo, y la mayoría de las estructuras estaban agrietadas o invadidas por raíces y maleza. Pero en mi tercer año, el encargado original del bloque desapareció, literalmente. Salió a trabajar un lunes por la mañana y nunca volvió. La policía dijo que probablemente abandonó su puesto, pero su almuerzo quedó intacto sobre la mesa, su termo lleno, sus herramientas en el suelo. Solo encontraron una pala clavada, en medio de una tumba antigua, como si hubiese salido corriendo de allí. Días después, me asignaron su lugar. Desde la primera noche en que crucé al bloque 9 con mi linterna, entendí por qué nadie lo quería. El aire era más espeso. No había brisa. Los árboles que lo rodeaban eran más altos, con ramas que parecían estirarse hacia adentro. Incluso los pájaros no cruzaban por ahí. Y el silencio era otro tipo de silencio, uno que parecía observarte. El primer suceso extraño ocurrió la tercera noche. Me tocaba limpiar unos nichos verticales. Al llegar, vi que uno de ellos tenía la puerta metálica abierta. Era imposible. Esos nichos estaban sellados desde hacía décadas. Revisé dentro. Vacío. Solo un olor fuerte, ácido, como amoníaco y sangre vieja. Cuando quise cerrar la tapa de metal, noté algo escrito por dentro, con letras torcidas, como si alguien las hubiera hecho con las uñas. No es su tumba. Me aparté de inmediato. Quise reportarlo, pero el supervisor me ignoró. No hagas caso a los cuentos viejos, Rojas. Vos trabajá, y ya está. Así que seguí. No pasó mucho tiempo antes de que lo imposible se hiciera rutina. Las lápidas se movían de lugar, literalmente. Una cruz que estaba cerca del muro sur amanecía días después en el centro del bloque. Tumbas que sellaba yo mismo aparecían abiertas al día siguiente. Con la tierra como recién removida, escuchaba pasos detrás de mí. Pero al girar no había nada. Una vez, vi a una niña de vestido azul parada entre dos tumbas. Pensé que era una visitante perdida. Me acerqué y desapareció delante de mis ojos. Pero la historia más macabra fue la de la tumba número 274B. Un día, llegó una familia humilde con los papeles para sepultar a su abuelo. Me indicaron el terreno asignado, la 274. Era una de esas tumbas tan viejas que ya nadie visitaba. No había flores, ni cruz ni nombre. Cavé con ayuda de un asistente nuevo, y al alcanzar cierta profundidad, la pala chocó contra algo. Pensamos que era una raíz, hasta que vimos madera, y luego huesos. Era un ataúd viejo, más antiguo que cualquier otro, cubierto de marcas extrañas, como símbolos dibujados con cuchillos. El cadáver no estaba completo, solo había un cráneo, y dentro de él, una vela negra apagada incrustada en el hueco de los ojos. Llamé al supervisor.
Me ordenó cubrirlo y seguir con el entierro como si nada. Me negué. Esa noche, alguien tocó a la puerta de la caseta donde dormía. Abrí. No había nadie. Pero sobre el umbral estaba la misma vela, ahora encendida. No pregunté cómo llegó ahí. Solo la apagué y la tiré a una zanja. A partir de ese día, todas las noches alguien tocaba. Siempre a las 3:13 exactos. Al mirar por la rendija de la puerta, veía una sombra flaca, de espaldas, que se alejaba sin dejar huellas. Una noche harto la seguí. La sombra me guió entre los nichos hasta un mausoleo olvidado cubierto de hiedra. No tenía nombre. Dentro, una tumba de piedra agrietada. Y sobre ella la misma vela negra, pero ahora flotando sobre la lápida, como si estuviera suspendida por hilos invisibles. No sé cuánto tiempo me quedé mirando, paralizado. Al día siguiente, enfermé. Fiebre altísima. Delirios. Soñaba con estar encerrado dentro de un ataúd, escuchando cómo alguien cavaba encima de mí, lentamente. En mis sueños no podía gritar, solo escuchar. Estuve internado 3 días. Al regresar, el bloque 9 estaba cerrado. Nadie quiso decirme por qué, pero me enteré por otro empleado que habían encontrado el mausoleo vacío. Sin la tumba, sin la vela. Pedí el traslado de inmediato. No me lo permitieron. Desde entonces mi vida se volvió una rutina de tormento. Dejé de dormir bien. Comía poco. Escuchaba voces bajo la tierra al caminar entre tumbas. Me gritaban por mi nombre, me decían cosas que nadie debería saber. Una noche, cavando para un nuevo entierro, encontré una carta enterrada junto a una cruz oxidada. Decía: todo sepulturero que entra al bloque 9 deja parte de su alma bajo estas tumbas. El último que lo abra será el último que salga. Hace 4 meses que renuncié, pero no importa. Cada vez que cierro los ojos, estoy ahí otra vez, entre los nichos, con mi pala, y las voces llamándome. Ya no puedo caminar por calles donde haya mármol, donde haya tierra húmeda, porque empiezo a olerlo. A oler ese aroma espeso, agrio, el que solo hay donde la muerte no descansa. Y cuando lo huelo, sé que pronto tendré que volver.